Muy buenos días a todos. El día de hoy, miércoles, miércoles 26 de mayo, vamos a hacer el análisis, como es usual, del mercado, de la apertura del mercado específicamente, hace aproximadamente 40 minutos que abrió la sesión en Nueva York. Y bueno, lo que tenemos el día de hoy, eh, inicialmente en el calendario económico, momento a que nos cargue. Bueno, hoy el mercado también continúa con esta tendencia positiva, es lo que podemos observar a grandes rasgos, específicamente en los índices accionarios. Algunos saben cómo lo son el español, pero en general el panorama es positivo. Ahora, si nos vamos al calendario económico, antes de hacer una revisión más específica por cada activo, lo que observamos es que, bueno, primero hay unas festividades importantes en Singapur y en Indonesia que pueden quitarle volatilidad a las bolsas en las sesiones y a la sesión asiática a lo largo del día. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues en realidad el calendario económico es bastante tranquilo el día de hoy. Tenemos datos importantes para México. PIB trimestral de 0,8 por encima de lo esperado y por encima del dato anterior, lo cual habla muy positivo porque lo mismo en la región, en Latinoamérica, específicamente la vacunación no ha sido tan rápida y tan masiva. Sin embargo, como que ya nos comenzamos a contagiar de a poco en esos buenos pasos de positivismo en la economía y de cada vez mejores datos. En cuanto a el resto de la jornada, en aproximadamente 10 minutos se van a tener los inventarios de petróleo crudo, muy importantes para el, el, el precio del petróleo. También los inventarios de petróleo crudo pues semanales, de parte de de la AIE. Más allá de eso, no tenemos nada importante que resaltar. Declaraciones de miembros de bancos centrales y mucho después de que se termine la jornada en Estados Unidos, las nuevas inversiones privadas para Australia. Como se pueden dar cuenta, el panorama económico es realmente tranquilo. Por lo general, cuando se cierra el mes, no hay mucho que resaltar y es el caso el día de hoy. Sin embargo, tengamos en mente el día de mañana. El día de mañana va a ser un día muy importante porque tenemos em, datos de PIB para Estados Unidos, datos de subsidios de desempleo para Estados Unidos y también vamos a tener em, el dato de ventas de viviendas pendientes y, por supuesto, el dato que yo creo que va a causar más nerviosismo en el mercado es el PCE de parte de Estados Unidos, el PCE de la inflación. Recordemos que el, el Banco Central de Estados Unidos le presta más atención. En cuanto a cómo amanece el mercado el día de hoy, lo que observamos es un mercado positivo. En Europa no estamos tan positivos como en el resto de los índices accionarios. Observamos caídas en el IBEX, en el DAX, perdón, en el FTSE 100 y ya. Que son, pues, en general, que los que acabo de mencionar son índices europeos, mientras que en Estados Unidos el panorama sí está positivo. Hasta ahora el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones, apreciaciones, el que más se aprecia hasta ahora, el que más sube es el Nasdaq. Em, También el Nikkei, el 225 está creciendo. Y en otros indicadores menos reconocidos, el SMI creciendo, el Bovespa creciendo y ya, las otras bolsas no las voy a nombrar porque en algunos países asiáticos estamos en día festivo, entonces no es una lectura válida. En cuanto a las acciones, bueno, hace mucho no lo mencionaba, pero hay unas apreciaciones importantes de AMC Entertainment, GameStop, cuidado con ese tipo de acciones, Amazon, Nvidia, Ford Motor. En general, el panorama es positivo el día de hoy para la renta variable. En el panorama de las criptos, creo que hay que resaltar que la alta volatilidad en la que está sumergido
las criptomonedas. Sin embargo, cuidado que ya estamos muy cerca de esos niveles críticos, el Bitcoin cada vez acercándose más a los 40.000, el Ethereum cada vez más acercándose a los $3, y ya estamos presentándonos en un panorama más de búsqueda de riesgo, como es el crecimiento de los índices accionarios, pues las criptomonedas también tienen espacio para crecer. En cuanto a divisas, lo que observamos, bueno, dentro de lo más importante es entender que hoy el dólar tiene unas ligeras apreciaciones. eh, en realidad, el panorama de divisas es bastante poco volátil. Lo que estamos viendo por parte del dólar es que está presentando unos niveles muy críticos en los cuales estaba perdiendo unos soportes importantes en muchos pares de divisas, y lo que estamos observando es hasta ahora unas apreciaciones importantes de parte del índice dólar con un crecimiento del 0,14. Como les digo, no es un crecimiento muy importante, pero es crecimiento. En la parte de euro, las caídas del euro son del 0,06, unas caídas ligeras, muy ligeras. En cuanto a divisas, entonces, ¿cuál es el que más presenta variaciones? Bueno, el que más presenta variaciones sería el dólar americano contra el dólar canadiense, con un crecimiento del 0,25. Se está apreciando el dólar frente al dólar canadiense muy ligeramente, y el siguiente que tiene las mayores apreciaciones es el dólar americano contra el yen japonés, el cual se aprecia en 0,13, perdón. De resto, pues lo que observamos es un terreno de divisas bastante regular, muy poco volátil, con unas variaciones muy ligeras. Creo que hay que resaltar también el papel de las materias primas para terminar. Em, en cuanto a materias primas, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el oro se aprecia, como ya lo viene haciendo desde hace un rato. La plata no le ha ido muy bien, desde ayer no se ha subido a apreciar. Mientras que el cobre días en sesiones anteriores estaba presentando unas caídas importantes, correcciones en su valor. Hasta ahora tiene una apreciación muy ligera del 0,46, y el petróleo Brent, el WTI, creo que hay que resaltar que pues, por todos estos miedos en cuanto al pacto, a que Irán vuelva al mercado petrolero, y las plataformas petrolíferas que se han cerrado em, por posibles catástrofes naturales. Entonces tenemos el petróleo en el WTI cayendo con unas caídas ligeramente importantes de 0,67 y 0,60, perdón. El petróleo WTI se ubica en 65 y el Brent en 68. Eh, Sin embargo, en materias primas tenemos un panorama muy, muy correctivo. El trigo, el maíz, la soja, el azúcar, el algodón, el cacao y el arroz comienzan cayéndose, mientras que se aprecian ligeramente, o mejor, tenemos terreno mixto para los metales industriales. Se aprecia hasta ahora el platino, el aluminio y ya, perdón, mientras que cae el paladio y el zinc. Y el plomo tiene unas apreciaciones muy ligeras, está ahí entre estar perdiendo y estar ganando. Ese es el análisis para el día de hoy. Como observamos, la poca agenda que tenemos no nos da unas muy buenas apreciaciones. Sin embargo, pues se podrían aprovechar esos momentos correctivos, por ejemplo, en el índice dólar. Pero la jornada del día de hoy es bastante poco volátil. Yo seguiría haciéndole un seguimiento a las materias primas, y tal vez a ciertas divisas que estaban presentando apreciaciones y variaciones importantes hasta ahora del mercado. No me queda nada más que agradecerles, pedirles disculpas un poco por la hora en la que se está grabando, y nada, los espero en horas de la tarde para más análisis, específicamente sobre el cierre de mercado. Muchísimas gracias, y los invitamos a todos a hacer sus operaciones a través del portal Escuadra Financiera. Un saludo.